Buenas noches, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Valparaíso, Chile. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para tener compañerismo espiritual con ustedes alrededor de la palabra de Dios y compartir con ustedes las bendiciones que Él me ha dado y así en el amor divino pasar unos minutos disfrutando las bendiciones de Dios. En esta ocasión quiero leer en Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante, donde nos dice el gran apóstol San Pablo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tomando las palabras de San Pablo del capítulo 2, verso 10 y parte del verso 11, dice: porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de él, que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el que revela los pensamientos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nadie conoció las cosas de Dios, los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora encontramos a través de la Escritura que para
ser dados a conocer los pensamientos divinos, Dios ha enviado en diferentes edades y dispensaciones profetas, mensajeros, en los cuales ha estado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, por medio de esos profetas, ha tomado esos pensamientos divinos que son conocidos solamente por el Espíritu de Dios y los ha comunicado a esos profetas, y esos profetas han hablado ungidos e inspirados por el Espíritu de Dios la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios. Han expresado esos pensamientos divinos, y así los pensamientos divinos que nadie los conocía han quedado impresos en escrituras proféticas, escrituras divinas, y así es como ha venido formándose lo que hoy tenemos llamado la Biblia, lo cual es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios que fueron revelados por medio de los profetas de Dios. Ahora, estos pensamientos encontramos que contienen todo el programa divino que Él llevaría a cabo. Encontramos también que por medio de algunos profetas Él habló sus pensamientos, pero no dio detalles acerca de esos pensamientos que fueron hablados, pero más adelante dio más detalles a través de otros profetas. Porque el único que conoce y revela los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Y para hacerlo, siempre ha usado un hombre. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7, así nos dice: ahora encontramos que los pensamientos de Dios están contenidos aquí en la Biblia. Encontramos que todo lo que Dios haría en el Nuevo Testamento ya había sido hablado en el Antiguo Testamento, pero no se habían dado detalles de nombres de personas a través de los cuales Dios llevaría a cabo la obra del Nuevo Testamento. Porque Dios encubre ciertas cosas para que su programa, que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, no sea interrumpido. Porque siempre hay personas que les gusta interrumpir lo que está siendo realizado por Dios. Siempre hay también personas que critican lo que Dios está llevando a cabo, y aún más, hay personas que achacan esa labor no a Dios sino al diablo. Personas que al hacer eso están sellando su destino
y están así también blasfemando a Dios. En los días de Jesús hubo personas que decían que Jesús hacía todas aquellas señales y milagros por el dedo de Belcebú. O sea, que decían que Jesús lo que tenía dentro de él era el espíritu de Belcebú, y por ese espíritu malo era que realizaba todos aquellos milagros. Decían que era el príncipe de los demonios el que estaba dentro de Jesús. Sin embargo, el profeta Isaías dijo que era el príncipe de paz. Ahora, Dios siempre ha protegido su programa y ha protegido siempre al instrumento que Él tiene para usar en cada edad y en cada dispensación. Porque Él tiene que proteger el don ministerial que coloca en ese vaso, en ese instrumento que Él tiene para ese tiempo, porque Dios tiene un solo instrumento, un solo mensajero para cada edad y un solo mensajero para cada dispensación. Aunque haya muchos instrumentos de Dios, uno solo es el mensajero para esa edad o para esa dispensación. Y ese mensajero es protegido por Dios. Por eso podemos ver que aunque han tenido problemas siempre, los mensajeros, Dios los ha protegido y ha sido un milagro la vida de ellos. Ha sido un milagro la continuación de su vida luego de tener ciertos problemas. Es que Dios ha estado protegiendo el ministerio que ha colocado en ese hombre, porque ahí es donde Dios ha colocado su Espíritu Santo para el ministerio de esa edad o de esa dispensación. O sea que ha colocado un don ministerial ahí. Y por cuanto es el Espíritu de Dios el que revela los pensamientos de Dios para cada edad y para cada dispensación, el Espíritu de Dios ha tomado todos esos pensamientos que Él expresó anteriormente y toma para esa edad o esa dispensación los que corresponden a ese tiempo para ser abiertos, para ser dados a conocer, y siendo que es el Espíritu Santo el que revela los pensamientos de Dios, toma todos esos pensamientos que ya fueron hablados, que corresponden a una edad, y unge a ese mensajero para esa edad, y le abre todo eso que ya él habló, correspondiente a esa edad. Y el mensajero recibe el mensaje y sale predicando el mensaje ungido por el Espíritu Santo, y Dios comienza a materializar esos pensamientos que él había hablado. Comienza a materializar su palabra, comienza a hacerse carne en los miembros del cuerpo místico de Cristo de esa edad o de esa dispensación, y así se va formando el grupo de hijos e hijas de Dios correspondientes a ese tiempo. Así se va formando en carne humana cada pensamiento que Dios habló. Y así se va realizando todo el programa divino. Y las cosas que habló para el planeta Tierra, así también se van materializando. Pero tiene Dios que tener al hombre en donde coloca su Espíritu Santo y al cual le revela todos esos pensamientos
toda esa palabra profética, y él entonces, cuando recibe esa revelación, sale ungido con el Espíritu de Dios y predica ungido ese mensaje. Y a medida que va predicando ese mensaje, se va abriendo más y más el programa divino que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y toda promesa que Dios ha hecho para esa edad o para esa dispensación va cumpliéndose gradualmente. Y las cosas que antes no se entendían con relación a lo que Dios había hablado en el pasado, luego se van entendiendo cuando Dios se las abre al mensajero y por medio del mensajero las abre al pueblo. Así es como obra Dios. Porque es el Espíritu Santo el que revela los pensamientos de Dios. Cuando una persona o un grupo de personas o una edad o una dispensación quiere conocer los pensamientos de Dios, lo único que necesita es una sola cosa: localizar el mensajero de esa edad o de esa dispensación, porque ahí es donde está el Espíritu Santo colocando y manifestando el ministerio correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Y por medio de ese ministerio que Él coloca ahí, el Espíritu Santo revela los pensamientos de Dios correspondientes a ese tiempo. Lo que Dios pensó hacer para ese tiempo, lo da a conocer por medio de ese mensajero. Y puede el mensajero decir, como dijo el profeta Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo: no soy. ¿Y quién tú eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor. O sea que Juan está abriendo al pueblo ese pensamiento divino que le había dado al profeta Isaías y también al profeta Malaquías, con relación al precursor de la primera venida del Mesías. Y luego, cuando Cristo apareció en su ministerio, tomó la escritura y buscó Isaías capítulo 61, lo cual era el pensamiento divino con relación a la venida del Mesías. Y ahí nadie sabía que estaban incluidas dos partes de la venida del Mesías. Pues en el Antiguo Testamento las personas pensaban que era una sola, pero la venida del Mesías tiene dos partes. Ahora todos pensaban que era una sola, y cuando leían las Escrituras lo veían como rey, como el sol naciente y como el león de la tribu de Judá, pues lo esperaban como rey. Pero no sabían que esa parte correspondía al día postrero a su segunda venida. Pues el pensamiento de Dios no había sido abierto a ellos, aunque había sido hablado lo que Dios estaba pensando, pero sin explicación, sin darle la interpretación. Ahora, cuando Cristo estuvo aquí, Jesucristo tomó la parte correspondiente a aquel tiempo, a la primera venida del Mesías, la leía y decía: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y no continuó leyendo. ¿Por qué? Porque el resto de esa escritura corresponde
a su segunda venida. Así es que él leyó y abrió al pueblo lo correspondiente a aquel tiempo. Y cuando él hablaba acerca de la segunda venida, él hablaba el pensamiento divino, tomaba las escrituras también, habladas en el Antiguo Testamento, y las usaba para hablar acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, pero no abrió el misterio de la segunda venida de Cristo, sino que habló lo que Dios pensó acerca de la segunda venida de Cristo, pero sin darle a conocer la interpretación de ese pensamiento. ¿Cómo? Algunas veces usted piensa y luego habla y dice, voy a Brasil. Ya el que lo escucha sabe que usted va a Brasil, pero usted no abrió ese pensamiento, sino que solamente dijo, voy a Brasil. Eso es lo que usted pensó, pero no dijo cuándo, no dijo en qué día, qué hora, qué semana, qué mes, qué año, no dijo en qué forma, si es por avión, por tierra o a pie o en burro. ¿Qué si lo ven en un burrito caminando y la persona no sabe para dónde usted va y usted salió para Brasil? ¿Es que acaso no puede salir en el viaje que va a dar para Brasil en un burrito? Claro que sí, pero eso no quiere decir que va a llegar allí en el burrito. Puede salir en el burrito y toda persona decir, ese todavía no va para Brasil. Pero a lo mejor salió en el burrito para ir a cierto lugar, a buscar una maleta o a buscar a la persona que tiene el carro que lo va a llevar al aeropuerto. Bueno, ¿saben ustedes una cosa? Que el pueblo hebreo vio la venida del Mesías, la venida del rey de Israel en un burrito. Pensaron, este no va a llegar a ningún lugar. Y en un burrito menos, porque nosotros lo estamos esperando en un caballo, como rey. Pero ellos no saben y no sabían en aquel tiempo que en el programa divino y la trayectoria para llegar a esa posición y sentarse sobre el trono de David, Dios tenía diferentes etapas. Tenía que pasar Cristo por las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ese pensamiento el pueblo no lo sabía, pero estaba en la escritura. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a uno de los profetas, no recuerdo si fue a Jeremías, a uno de ellos, que se casara, tomara una mujer y tendría, o sea, si tendría hijos por medio de ella, tendría hijos e hijas. Uno era Loami, otra era Roami, nombres así, lo cual significaba ciertas cosas del programa divino, la no amada y la amada, y así por el estilo. Y la no amada representaba a los gentiles, y a la que le fue dicho que no era amada, luego de ahí Dios levantó hijos y vino a ser
la amada, la iglesia del Señor Jesucristo representada allí. También en el templo tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, estaba ahí grabado, plasmado el pensamiento divino, pero no estaba abierto, interpretado ese pensamiento divino. Y les tomó por sorpresa el cumplimiento del pensamiento divino. Y para conocerlo, conocer el pensamiento divino realizado, se requería escuchar al Espíritu Santo, que es el que revela los pensamientos de Dios. Se requería escucharlo, pero ¿cómo? A través de carne humana. Escucharlo a través de San Juan Bautista y a través de Jesús de Nazaret, y luego a través de los apóstoles, y luego a través de los 7 ángeles mensajeros, y en el día postrero, en el ángel de Apocalipsis capítulo 7, el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Para ese tiempo es para el cual Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo en el día postrero, hablándole a su iglesia, representada en Juan el apóstol, hablándole con una gran voz de trompeta, lo cual significa un mensaje dispensacional, que es mayor que un mensaje de una edad. Y si Dios ha de hablar por medio o ha de hablar un mensaje para una dispensación, el Espíritu Santo tiene que estar en la tierra, en carne humana, en un hombre, en un profeta, porque eso es lo que siempre Dios ha usado. Un profeta para traer por medio de un profeta el mensaje de una edad o de una dispensación, y así dar a conocer el pensamiento de Dios correspondiente a ese tiempo. Pensamiento que había sido dado a conocer en otras edades y dispensaciones, pero que no estaba abierto al público el significado de lo que había sido hablado por otros profetas anteriores, pero que está todo ya hablado. Lo único que falta es abrir esas escrituras que son el pensamiento divino, pero que está sellado y cerrado ahí en forma de letra, de palabra que ya fue hablada. Y el único que lo puede abrir es el que conoce y revela el pensamiento de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro José, nuestro Sabnat Panea, el que revela los secretos, los misterios ocultos, el que revela los pensamientos de Dios. Él nos dice en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas.
Y para saber cuáles cosas son, se requiere subir, pues son las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las edades pasadas, en la dispensación de la gracia. Son las cosas que deben suceder en la dispensación del reino y en la edad de la piedra angular. ¿Quieres conocerlas? Sube donde está el que revela los pensamientos de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Revelando esos pensamientos de Dios que están aquí en las Escrituras, pero que no están abiertos, porque la promesa es que serán abiertos en el día postrero, en la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Son abiertos estos pensamientos que corresponden a las cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia gentil, después de la dispensación de la gracia. Cuando Cristo dijo acerca de los que creían en Él y de los que más adelante también creerían en Él, los cuales nacerían de nuevo del agua y del Espíritu, Él dijo: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál de los 7 ángeles mensajeros señaló cuál era el día postrero? ¿Cuál de los profetas del Antiguo Testamento señaló cuál era el día postrero así abiertamente? Porque ese misterio es para ser abierto el mismo día postrero por el que revela los secretos, los pensamientos de Dios. ¿Cuál de los 7 ángeles mensajeros dijo que los días postreros eran el 5.º milenio, el 6.º milenio y el 7.º milenio? Ninguno de ellos habló así claramente, y tampoco en el Antiguo Testamento se habló así claramente. Ninguno dijo tampoco: el día postrero es el 7.º milenio. El mismo Jesucristo dijo: yo los resucitaré el día postrero, pero no les dijo: estamos en el 5.º milenio, tendrá que pasar el 6.º milenio también, y luego viene el 7.º milenio, y ahí yo los voy a resucitar. No, todos tenían que estar esperando la resurrección de los muertos en el presente. En el 5.º milenio tenían que estar esperando la resurrección de los muertos en Cristo, en el 6.º milenio también, y en el 7.º milenio pues también. Ahora también tenían que estar esperando los que estaban vivos la transformación de sus cuerpos. Es como cuando Cristo le dice a sus discípulos, luego que había resucitado, el día que se tenía que ir, Él les habla un poquito más claro acerca, les da más luz acerca de la promesa que Él les había hecho, cuando les dijo en San Juan, capítulo 14, verso 26, les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os
enseñará todas las cosas. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el que enseñará todas las cosas? Todos los pensamientos de Dios, el Espíritu Santo. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Para eso Él derramaría de su Espíritu sobre su iglesia y colocaría ministerios en su iglesia, subiendo a lo alto. El que descendió luego subió a lo alto, se sentó a la diestra de Dios y dio dones a los hombres, o sea, dones ministeriales y a su iglesia. Dio los dones ministeriales de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y de estos dones ministeriales encontramos que envió esos dones ministeriales en seres humanos, entre los cuales están los 7 ángeles mensajeros de Dios, en los cuales encontramos que hubo manifestaciones de diferentes dones ministeriales, hubo manifestaciones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hubo algunos mensajeros en donde podemos ver que operaron 1, 2, 3, 4 y hasta 5 ministerios. De los 5 ministerios que Él envía a su iglesia, encontramos que de los 7 mensajeros, todos fueron pastores, todos también llevaron a cabo la obra apostólica, o sea, fueron misioneros que establecieron obras. También encontramos que fueron algunos de ellos profetas, no todos, algunos fueron reformadores. Encontramos que todos fueron maestros, porque no pueden enseñar un mensaje si no tienen ese ministerio operando en ellos. ¿Cómo pueden enseñar un mensaje sin ser maestros? Ahora encontramos también que se operó en ellos el ministerio de evangelistas, el ministerio de evangelista operado en ellos también, pero ellos fueron los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Estaban a un nivel más alto de lo que podía estar una sola persona con uno de esos ministerios. Todos los demás ministerios de su edad estaban sujetos a ese ministerio de ese ángel mensajero. Y todos estaban llamados a tener aprecio y respeto a ese don ministerial que Jesucristo había colocado en su iglesia en esa edad. Y los que no estuvieron sujetos a ese ministerio se encontraron en grandes problemas delante de Dios, y luego cuando sean juzgados tendrán aún
mayor problema. Ahora, todos los que afectaron la labor de ese mensajero tienen grandes problemas con Dios. Y todos los que criticaron al mensajero de su edad o lo persiguieron, tienen grandes problemas con Dios también. Ahora encontramos que San Pablo, por ejemplo, conociendo su posición en el programa divino, habló fuertemente en contra de los que se levantaron en su contra y también en contra de los que estaban con él y lo abandonaron, y también en contra de los que hacían cosas incorrectas en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en esa primera edad de la cual San Pablo era su mensajero, el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil. Él hasta en algunas ocasiones ordenó un juicio que fuera llevado a cabo en contra de alguna persona y dijo: yo estaré en espíritu con ustedes, y que sea entregado al diablo esa persona para que sea destruida. O sea, un mensajero de una edad tiene toda esa autoridad de parte de Dios, pues el Espíritu de Dios está dirigiendo todo ahí. Cuanto más un mensajero de una dispensación. Miren a Moisés. El ejemplo lo tenemos en el profeta Moisés. Todo el control lo operaba el Espíritu de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, a través del profeta Moisés, para traer las bendiciones y traer también el juicio divino. Ahora, esto es de grande enseñanza para nosotros, que hemos llegado al final de una dispensación y de la última edad de esa dispensación. Y hemos estado entrando a una nueva dispensación y a una nueva edad, en donde Dios tiene grandes bendiciones para nosotros y grandes cosas para ser reveladas. Pero también tiene grandes juicios divinos para todo ser humano que se levante en contra de su programa, y para todos aquellos que se han levantado en contra de su programa que él ha llevado a cabo en edades pasadas. Pues hemos llegado al tiempo del día grande y terrible de Jehová, el séptimo día, el séptimo milenio, donde habrá juicios divinos para muchas naciones que han tratado mal al pueblo hebreo y que han tratado mal a la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. ¿Y cómo será para los que traten mal al pueblo hebreo en este tiempo, o a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, donde hemos llegado a una nueva edad y a una nueva dispensación y a un nuevo día milenial, el séptimo milenio? Ahora, con el juicio que él ha de desatar contra todos los que se levanten en contra de su programa del día postrero, ahí también se va a desatar
el juicio para todos aquellos que se levantaron en contra de su programa en las edades pasadas. Porque ahí es donde se extenderá el juicio a nivel mundial. Pero también la bendición comienza con los escogidos del día postrero y se desata para el pueblo hebreo y también para el resto de los que tienen sus nombres escritos en la sección del libro de la vida. Ahora estas cosas no las comprendíamos en edades pasadas, ni siquiera sabíamos cuál era el día postrero, pero ya esto ha sido abierto a la iglesia del Señor Jesucristo y Él nos ha mostrado que ya estamos en el día postrero. Y estamos ya en el siglo XXI, esto es añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene. Y así como para el siglo XX, Dios tuvo un mensaje y un mensajero y una edad, ahora tiene una nueva edad para el siglo XXI y séptimo milenio, y tiene un nuevo mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, y tiene también un nuevo mensajero para la dispensación del reino y la edad de la piedra angular, y para el siglo XXI tiene un mensajero también. Ahora, todas estas cosas estaban en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo, y de estas cosas fue que Dios le habló a sus profetas en el pasado, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, cuando les habló del día postrero, del fin del tiempo, del fin del siglo, del fin del mundo, del fin de todas las cosas. De estas cosas fue que Él les habló, pero estas cosas, cuando el profeta Daniel quiso entenderlas, porque él dijo: yo oí, mas no entendí. Y pregunté: Señor, ¿cuándo serán estas maravillas? ¿Cuándo será el tiempo? Vamos a ver cómo dice el profeta Daniel. Dice, capítulo 12, verso 4 en adelante del libro de Daniel, dice: pero tú, Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora, aunque Daniel recibió esta revelación de los pensamientos divinos, él escribió todo, pero todo esto estaba sellado y cerrado al entendimiento humano. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué hasta el tiempo del fin? Porque en el tiempo del fin sería abierto el libro y estas palabras serían dadas a conocer. O sea, el significado de estas palabras que estaban selladas y cerradas sería dado a conocer. En Apocalipsis capítulo 5 también encontramos
el libro de los 7 sellos, cerrado y sellado. Pero el que revela los pensamientos de Dios vino delante del que estaba sentado en el trono y tomó de la diestra de él el libro sellado y cerrado, sellado con 7 sellos, y luego lo abrió en el cielo para luego traerlo a la tierra y conocerse en la tierra todo esto que estaba sellado y cerrado. Pero ahí estaban los símbolos del pensamiento divino, con relación a todas esas cosas contenidas en ese libro. Estaban ahí en forma simbólica los pensamientos de Dios. Ahora, Daniel dice que le fue dicho: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí le está diciendo Dios al profeta Daniel que habrá un aumento en la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. O sea que habían 3 por todos. Allí estaban los arcángeles Gabriel, Miguel, y estaba también allí el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y dijo uno al varón vestido de lino: ese es él, ese Jesucristo en su cuerpo teofánico. Ese es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Dijo uno de los arcángeles al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Porque ese es el que revela los pensamientos de Dios. Pero miren, siempre ha usado mensajeros. Allá en la 6ª dimensión encontramos que envía a Gabriel y envía a Miguel en algunas ocasiones. Pero ellos no van a decir otra cosa que no sea lo que el que revela los pensamientos de Dios le da a conocer. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años más, así es que ya van 3, y la mitad de un tiempo, que son 6 meses, todo es 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cualquiera dice: pues ahí está todo revelado. Vamos a ver. Y yo oí, mas no entendí. Y si el profeta Daniel, que es el que está viendo al arcángel Gabriel, está viendo al arcángel Miguel y está viendo al ángel del pacto, al ángel de Jehová, a Jesucristo en su cuerpo teofánico, vestido de lino, vestido de lino, si él
el que está viendo y escuchando a estos arcángeles y al mismo ángel de Jehová, dice que escuchó y no entendió. ¿Quién podría decir en aquellos días o después, más adelante, que entiende todo? Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin serán abiertas. Su significado será abierto, será dado a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esto es, con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en esos días, Daniel no sabía que esa purificación y limpieza vendría por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los impíos procederán impíamente, como siempre han hecho. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Cada uno en su edad comprenderá lo que debe comprender para poder ser limpio y emblanquecido en la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, comienza ahí a explicar un sinnúmero de cosas. Ahora, vamos a dejar eso quietecito ahí, porque aún en nuestro tiempo hay cosas aquí que no han sido entendidas. Y hay un sinnúmero de interpretaciones que algunos le han dado, que hasta colocan fuera de la Escritura, fuera de la promesa divina, la colocan fuera hasta la semana, una semana, esta semana 70, esta semana donde encontramos que Cristo cumplió la primera parte de la mitad, y en la mitad de esa semana murió y luego resucitó y ascendió al cielo. Y luego falta la segunda parte de esa semana, que corresponde al pueblo hebreo durante la gran tribulación. Hay algunas personas que piensan que la gran tribulación serán 7 años. Aplican la semana completa para la gran tribulación. Hay otros que han entendido que solamente son 3 años y medio, porque ya la primera mitad se cumplió. Pero hay otros que piensan que no existe esa semana, o piensan que esto que dice por aquí, vamos a ver, vamos a buscar lo de las 70 semanas. En las 70 semanas, en el capítulo 9, vamos a leer aquí para verso 24 en adelante, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas.
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, 7 semanas y 62 semanas, que son por todas 69 semanas, hasta el Mesías. O sea que al terminar las 69 semanas, el Mesías aparecería en su ministerio. Pero ya tenía que estar desde antes de terminar la semana número 69, y aún tendría que estar mucho antes. O sea, que el Mesías estaría en la tierra naciendo en el tiempo de las 62 semanas, estaría naciendo en la tierra casi 30 años o 29 años y medio antes de comenzar la semana número 70. Eso no estaba revelado, pero estaba ya en el pensamiento divino. Y cuando Dios dijo que la Virgen concebiría, ahí estaba la fecha en que el Mesías tenía que nacer. ¿Y dónde nacería? También estaba cuando Dios le dijo a Miqueas que sería en Belén de Judea. O sea que todo el pensamiento divino estaba ya colocado en letra, aunque no estaba explicado. La explicación vino en su cumplimiento. Cuando se cumplió, ahí estaba la explicación. Y cuando Jesucristo y luego los apóstoles hablaron acerca de la venida del Mesías y su nacimiento en Belén de Judea, esa rectificación de esas escrituras, pues en el pensamiento divino estaba hasta el lugar donde tenía que nacer el Mesías. Ahora, algunas veces el pensamiento divino es dado a conocer en una forma sintetizada, como fue en el huerto del Edén, allá cuando Dios hizo la promesa del Mesías y dijo acerca de la venida del Mesías: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. Cuando dijo la simiente de la mujer, ahí estaba sintetizada la promesa de la primera venida de Cristo. Y no hubo mucha explicación. Ahí estaba hasta el sitio, pero todo estaba condensado. Si la mujer va a tener una simiente es un hijo, pues por lo tanto tiene que nacer. Y si tiene que nacer, pues tiene que nacer en algún lugar, alguna ciudad. Y en esa ciudad, algún lugar de esa ciudad. Pero Dios no había abierto el significado de esa promesa. Más adelante fue dando más y más luz, y cuando la cumplió, todos vieron, los que vieron, todos vieron que
lo que Dios había pensado y había hablado, lo había materializado, lo había cumplido en carne humana. Ahora, nosotros estamos viviendo en el día postrero, donde hay cosas que han sido prometidas para ser dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podremos nosotros conocer estas cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron? Pues Él dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Nadie sabía dónde teníamos que subir. Ahora, en el día postrero, cuando escuchamos su llamado, el llamado de Jesucristo, con esa gran voz de trompeta, que es el llamado del Espíritu Santo, el llamado del que revela los pensamientos de Dios, y subimos a la edad de la piedra angular, Él comienza a darnos a conocer todas esas cosas que deben suceder. Y así es como la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero y en la edad de la piedra angular obtendrá el conocimiento pleno de todas las cosas que deben suceder pronto, y así será preparada para el evento de nuestra transformación, que es una de las cosas que debe suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio. Pronto, no al final del día postrero, sino pronto, para poder estar en el glorioso reino del Señor Jesucristo, el glorioso reino milenial. Ahora, el secreto para poder conocer los pensamientos de Dios es localizar al que revela los pensamientos de Dios. Y ese es nuestro José. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual en Espíritu Santo ha estado en su iglesia de edad en edad, de mensajero en mensajero, revelándole a su iglesia lo correspondiente a cada edad. Y ahora en el día postrero, lo correspondiente al día postrero, al séptimo milenio, para nuestra transformación y el rapto. Por eso es que Jesucristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, que dijo, sube acá y yo te revelaré, te daré a conocer las cosas que deben suceder pronto, unge a su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 7, que aparece en Apocalipsis capítulo 7, lo tiene ungido con su Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, para darle a conocer al pueblo hebreo las cosas que deben suceder pronto, y usándolo es que llama y junta y sella en sus frentes a 144,000 hebreos. Es el Espíritu Santo el que lo sellará, pero para eso estará en su ángel mensajero, llamándolos y juntándolos en el día postrero. Pero antes estará en su iglesia gentil, llamándola y juntándola en una nueva edad y en una nueva dispensación, y dándola a conocer
las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo? Por medio de su ángel mensajero, como nos dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí podemos ver que es por medio de su ángel mensajero que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, prometió dar a conocer a su iglesia en el día postrero. Y para hacerlo, unge a su ángel mensajero y a través de él le habla a su iglesia y le da a conocer estas cosas, porque ningún hombre las puede dar a conocer, porque nadie conoció la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en su ángel mensajero estará tomando estas cosas que están en la mente de Dios, las cuales habló el Espíritu Santo por medio de sus profetas. Ahora en el día postrero toma estas cosas que no estaban abiertas y las abre a su iglesia usando a su ángel mensajero. Se las abre a su ángel mensajero y luego usa a su ángel mensajero para hablarle a su iglesia y darle a conocer estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Por eso confirma en Apocalipsis 22, verso 16, que él envía a su ángel diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto, porque es en y a través de este ángel que el ángel del pacto Jesucristo, el Espíritu Santo, el que revela los pensamientos de Dios, estará revelándole a su iglesia los pensamientos de Dios, de las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. El que revela los pensamientos de Dios. ¿Quieren saber los pensamientos de Dios? ¿Quieren saber lo que Dios ha pensado acerca de este tiempo en que vivimos? Pues es sencillo. Es localizar dónde el Espíritu Santo está en este día postrero, manifestándose y revelándose y dando a conocer las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. No dice que estaré muchos, sino yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Uno solo en el día postrero, porque es uno solo para cada edad y es uno solo para cada dispensación, a través del cual el que revela los pensamientos de Dios estaría manifestado, revelando los pensamientos de Dios correspondientes a la edad y dispensación en que Él se manifiesta. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la manifestación mayor del Espíritu Santo, del que revela
los pensamientos de Dios. Ahora, si usted pudiera discernir los pensamientos de las personas y de Dios, pues para ambas cosas se necesita el Espíritu Santo. Los pensamientos de quién usted trataría de discernir primero, o mejor, los de Dios. Porque los de Dios son los que tienen que ver con el programa que Dios estará llevando a cabo en este tiempo final. Tienen que ver esos pensamientos con la resurrección de los muertos en Cristo y con la transformación de nosotros los que vivimos. Y yo quiero saber el pensamiento de Dios, lo que Dios pensó de cómo Él llevar a cabo nuestra transformación. ¿Para qué? Para estar correcto, para estar en ese programa que producirá nuestra transformación. ¿De qué me sirve a mí o a usted discernir los pensamientos de fulano o sutano? Aunque es una obra por medio del Espíritu Santo, pero es mayor la obra por medio del Espíritu Santo si discernimos el pensamiento de Dios. Porque es así que en su mente tiene grandes cosas pensadas. Hay personas que en su pensamiento tienen más tela de arañas que buenos pensamientos. Pero Dios tiene grandes cosas pensadas para nosotros, para este día postrero. Ahora, no es que discernir los pensamientos por medio del Espíritu Santo de las personas no esté bien. Pero ya eso lo vimos en el ministerio del Espíritu Santo a través del séptimo ángel mensajero. Será visto nuevamente para llamar la atención del pueblo hebreo. Pero nosotros no necesitamos esa señal, pues ya fue dada por medio del precursor. Y si alguno la necesita, que espere la apretura. Que espere la apretura donde estará manifestada esa señal nuevamente. Porque ahí será donde Dios llamará la atención del pueblo hebreo también. Pero ahora nuestra mente y nuestra alma está colocada en el discernimiento de los pensamientos de Dios. Y ver cómo opera ese discernimiento es tener una visión mayor que la que se pudo tener en cualquier edad o dispensación del pasado. Estamos viendo por muchos años cómo Dios nos está abriendo las Escrituras. Y podemos ver que Dios continuará y que habrá una victoria en el amor divino. Y que Dios colocará todas las naciones y todo poder y a todos sus enemigos, ¿bajo qué? La planta de sus pies. Y sus pies son, y lo vamos a dejar ahí quietecito, Apocalipsis capítulo 1, verso 12 en adelante dice:
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Busquen después Apocalipsis capítulo 2, verso 26 y 27. Apocalipsis capítulo 10, verso del 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 19, verso 15, pero leas en todo el capítulo. Y eso lo juntan con Apocalipsis capítulo 11. Y si quieren del libro de los sellos, por ahí todo lo que fue hablado en el capítulo, en el sello número, en el 6º sello, donde tuvo que juntar nuestro hermano Branham, tuvo que juntar Apocalipsis 19 con Apocalipsis 10 y con Apocalipsis 11 para mostrar un cuadro claro de la venida de Cristo, con una espada saliendo de su boca, y en Apocalipsis 11 con fuego saliendo de la boca del ministerio de los 2 olivos. Fuego es la palabra saliendo de su boca, y la espada es la palabra saliendo de su boca. Y lo dejamos ahí quietecito, porque esto de los pies lo vamos a ver con calma, porque esto, aunque en otras ocasiones hemos hablado de esto, pero en algún momento de este recorrido vamos a hablar un poquito más. Porque Él pondrá bajo sus pies a todos sus enemigos, y a todo poder, y todo reino estará bajo sus pies. Bueno, vamos a dejarlo quietecito ahí, porque sus pies son de bronce bruñido o latón. Ahora, los pies, todo lo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, es una descripción de Cristo para después de las 7 edades de la iglesia gentil. Pues está con su rostro como el sol, con una espada saliendo de su boca, con una vestidura hasta los pies y con el cinto de oro que lo presenta como juez de toda la tierra. Como juez de toda la tierra, sus pies son de bronce bruñido o latón bruñido, y el bronce o el latón representan el juicio divino. Lo vamos a dejar ahí, porque el ministerio de los pies de Cristo, así como vimos el ministerio de la cabeza, de la cabellera blanca, donde están los 7 ángeles mensajeros y el ángel que era diferente a los demás. Ahora vamos a dejar eso quietecito, porque ahí hay mucho para ser discernido por el que revela los pensamientos de Dios. Así es que el que revela los pensamientos de Dios, el Espíritu Santo, nos estará dando a conocer todas esas cosas que todavía no hemos comprendido plenamente. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y adelante sirviéndole a Cristo, porque el que revela
los pensamientos de Dios, nos ha revelado el pensamiento de Dios de quienes somos nosotros. Y eso sí que es un pensamiento divino revelado directamente a cada uno de ustedes y a mí también, para que sepamos, conforme al pensamiento divino, quiénes somos en el programa de Dios. Bueno, podríamos amanecernos en esta noche, pero hoy no tienen vigilia, así es que no tienen vigilia, así que vamos a dejar a Miguel por aquí para que él continúe y finalice en esta noche nuestra parte. Ya es un poquito tarde, tenemos que viajar. Ustedes están cerca, la mayoría, pero nosotros nos quedan de 2 a 3 horas de viaje. ¿Ah? Para Miguel, eso... Nosotros salimos de allá como a las 4, ¿verdad? Patricio no está por aquí. ¿Y llegamos a qué hora aquí? A las 6. 6 de 4 a 6 son 2 y menos cuánto, menos 10 o menos 20. Menos 20, 2 con 20. Así es que nos podemos echar menos porque ahora no hay mucho tráfico. Pero es que no tienen vigilia ustedes hoy, así es que vamos a... Pero el ambiente ha estado perfecto para el Espíritu de Cristo, el que discierne, el que revela los pensamientos de Dios, moverse entre nosotros y darnos a conocer muchas cosas de las que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo para nosotros, para este tiempo final. Ahora ya sabemos muchas de las cosas que Él ha pensado, pero todavía hay algunas más que no están abiertas, pero como nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino del que revela los pensamientos de Dios, y Él no está por Alemania revelando los pensamientos de Dios por allá, ni está por el Japón ni por la China, porque su programa ha venido desde la tierra de Israel, pasó a Asia Menor, pasó a Europa, pasó a Norteamérica, ahí pasó el que revela los pensamientos de Dios a través de cada ángel mensajero, y ahora ha pasado a la América Latina y al Caribe. Así es que es en la América Latina y el Caribe donde estará el que revela los pensamientos de Dios, revelando los pensamientos de Dios correspondientes al día postrero. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y pasen todos muy buenas noches. Nos veremos nuevamente en el próximo viaje, Dios mediante. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Voy a apuntarlo por aquí.
Apuntaron las citas que le di, ¿verdad? Apunten también Apocalipsis 3:21 y 3:12 también y 2:17. Dos 17, 2:26 al 27, 3:12, 3:21, 14, Apocalipsis 14, verso 14 al 20, Apocalipsis 19, tomen el capítulo completo, del 11 al 21, Apocalipsis 17, 14 al 14 por ahí, al 17 por ahí, o al 15. Apocalipsis 1 del 10 al 18 por ahí también. Y en alguna ocasión pues hablaremos un poquito con más detalle y con todas esas escrituras acerca de esas promesas que Dios habló porque las tuvo en su mente. Pues Dios no habla nada sin primero pensar. No es como algunos dicen, fue que hablé sin pensar. Pero todo el mundo piensa antes de hablar. Lo que pasa es que no examinó lo que pasó por su mente y lo soltó así. Bueno, vamos a dejar a Miguel por aquí. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde a todos.